Mi lámpara encendida está, la tierra está gimiendo por el que vino y que vendrá. Llámalo, ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Y ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Ay, quiero verte, ay, quiero verte, quiero estar preparado para verte, para verte. Y mi templo y he preparado que mi lámpara encendida está, y la tierra está gimiendo por el que vive y que vendrá. Llámalo y ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Y ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo, y tu pueblo te llama. Ven, 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 y Mesías, ven, que tu pueblo te espera. Y ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo amado, tu pueblo te espera, te espera. Ay, yo veré la profecía cumplirse. Yo veré la profecía cumplirse. Lo que has prometido, cumplirás, cumplirás, cumplirás. Tú vienes, te espero, te espero, te espero, amado. Todo ojo le verá, todo ante él se humillará. La creación pidiendo está que entre el rey, que entre el rey, que todo ojo dile a él, todo ante él se humillará. La creación pidiendo está que entre el rey, que entre el rey, que todo ojo le verá, todo ante él se humilla. La creación pidiendo está que entre el rey, todo ojo te verá, te verá. La creación gime que entre el rey, que entre el rey, que aquellos que están desesperados por verle, dile ven, 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 ven. Y Mesías, ven, que tu pueblo te espera. Y ven, 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 Mesías, ven, que tu iglesia te llama, tu pueblo te espera. Y ven, 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 amado Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Y ven, 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 Mesías, ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera. Y todo ojo le verá, todo ante él se humillará. La creación pidiendo que entre, que entre, que entre. Y todo
bienvenidos mis amados amigos y hermanos a otra edición más de Clamor a la Medianoche. Este programa se origina en los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico. Luego se transmite vía satélite de la Cadena del Milagro de lunes a viernes de 12 a 1 de la mañana. Lo pueden ver a través del canal 54 de Dish, 54 de Liberty, todas las diferentes plataformas que tiene la cadena para que usted pueda accesar su programación. Unored.com, que es también la compañía, la empresa que Dios ha levantado para unificar tantos ministerios y llevar todo esto al mundo. Dios bendiga al hermano David y su gente, los prospere. Puedes accesarlo cdminternacional@yahoo.com, te lo accesa a través de la plataforma de unored.com y a esa hora de Puerto Rico, vamos de 12 a 1 de la mañana, hora de Puerto Rico. Y usted lo accesa y lo puede bajar directo. Pero lo demás es pues a través de estos canales que ya le he informado. Y también lo puede ver a través de nuestro Facebook, la plataforma de Facebook, Jorge Rasky AD. Lo puede conseguir ahí, Jorge Rasky AD. Este programa se retransmite allí también de 9 a 10 de la noche. Y también, pues, en ese Facebook es que nosotros hacemos intervenciones. El Facebook se transmite de 9 a 10, pero cuando lo hacemos en vivo, que no es una repetición de uno de estos programas que usted no ha visto, porque esto está mejor preparado. Y yo creo que la unción es tremenda, es tremenda, no importa cómo sea. Pero lo puede accesar entonces a diferentes tiempos y buscar el programa que quiere ver. Eso es Jorge Rasky AD, eso es en Facebook. También Radio Clamor, las plataformas que tenemos, que usted puede accesar para encontrar todo lo que tiene que ver con Clamor. También están las plataformas del Ministerio Kimi Rasky Ministries, que también pues transmite también toda esta información del Día de Clamor y de todas estas cosas, lo que estamos haciendo los miércoles, tanto en la plataforma del Ministerio Kimi Rasky como en el ministerio nuestro de lo que es Jorge Rasky AD y Radio Clamor. Pues todo eso, y también lo puede ver aquí porque estamos tratando de arreglar una situación con este androide que tenemos. Yo no sé si eso es a propósito, si es una forma de tratar de callarnos. Yo sinceramente lo único que sé es que desde que yo tengo este teléfono, yo no puedo filmar nada lo que es, o sea, que es así verticalmente. Todo tiene que ser horizontalmente. Entonces eso nos hace difícil poder transmitirlo en esta cadena. Pero ora a Dios porque vamos a estar bregando con esta problemática, ya sea que este tipo de Android pueda tener, que podamos filmar desde vertical tanto como horizontalmente, pero es especialmente cuando vamos a predicar, cuando vamos a filmar algo que tenga que ver con clamor a Dios, pues esto nos dice que está prohibido. Facebook lo prohibió, yo no entiendo. Yo en estos días oré por eso, porque es un problema que estamos resolviendo y usted lo puede ver. El asunto es que cuando queremos usarlo para televisión, pues no nos permite filmarlo verticalmente. Y por eso muchos programas que se hacían antes así fuera, los traemos. Pero estamos bregando con ese problema. De todas maneras, usted puede accesarlo a través de la Cadena del Milagro, puede accesarlo a través de Facebook, lo que hacemos, Jorge Rasky AD, o a través de Radio Clamor, la otra plataforma. Son todos los problemas que estamos bregando, hermano. Y todo esto también quiero que entiendan, es algo que hay dos cosas importantes. Vamos camino a clamor. Todo este ministerio, lo que estamos trabajando en esto. Usted sabe que mi hija Dios la trajo hace 2 años aquí y desde ese momento ella está al frente
de la coordinación de lo que es el Día del Clamor. Está viajando muchos pueblos de la isla. Cuando yo puedo, yo voy con ella. Y entonces, luego, el Día del Clamor, nos sentamos y evaluamos todo. Y ya sabemos que estamos haciendo una transición para que en el momento que ya yo no pueda estar aquí, va a llegar un momento que esto no se va a caer, hermano. Y Kimi está haciendo un trabajo tremendo. Oren por ella. Hermano, le queremos dar las gracias a todos ustedes que oraron, porque hace unos días, al tiempo que este programa sale, hace unas semanas atrás, cuando íbamos a transmitir desde el Capitolio el culto que damos todos los miércoles de mayo del año pasado, que se cumple en mayo de este año, ahora en este mes se cumple un año, Dios nos mandó todos los miércoles de 6:30 a 7:15 dar un Facebook desde allí, y la gente está, y el objetivo no es, en ese aspecto, no es reunir multitudes, que llegue un grupo pequeño, lo que sea, que esté acompañándonos, porque ahí estamos limpiando el área, estamos consagrando aquel lugar, estamos preparando el camino para que cuando llegue el 7 de septiembre ya todo el mundo sepa, mira, la mesa está preparada. Y estamos todos los miércoles, estamos de 6:30 a 7:15, a veces nos pasamos minutos. Y estamos mi hija y yo juntos haciendo ese programa, y un grupo de hermanos que nos está ayudando. Pero, hermano, el diablo no está feliz. Nada de lo que nosotros hagamos. Yo quiero que ustedes entiendan que lo que Pedro nos dijo en 1 Pedro 5:8 es una realidad. Sed sobrios y velad, porque vuestro padre, el diablo, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, es el padre de los malos, de los fariseos, de los Sodoma y Gomorra, de los ateos, de todos los demonios, de los islámicos satánicos. Pero hablando en términos, tal como dijo Pedro en 1 Pedro 5:8, le dijo a la iglesia, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente alrededor buscando a quien devorar, hermano. Esto es una guerra, esto es una lucha. Yo lo digo, hermano, cuando yo me convertí, yo creía que esto era cosa de guaringue, de flojo, de gente cobarde. No, hermano, hay que ser valiente para ser cristiano, hay que ser valiente para obedecer a Dios, hay que ser valiente para ser pastor, para ser evangelista, para ser un vocero de Dios, para vivir la vida cristiana. Cualquiera se arrastra en el pecado, cualquiera hace cualquier locura por ahí, pero de eso voy a tratar hoy, porque es importante, y la lucha la tenemos, hermano. Desde el primer día que yo me convertí, desde la primera noche, yo he tenido que luchar con el diablo. Yo nunca me olvido. La primera noche, después que en la convención de la iglesia Church of God, ese día, yo me convertí el último día. Y yo no sé lo que predicaron, pero toda palabra que estaba sembrada en mí vino a dar fruto. Y yo me recuerdo como si fuera hoy, que del momento que me hinqué y pasé al altar, por primera vez en mi vida me sentí limpio, me sentí que perdí el miedo a la muerte. Quiero decirle bien claro que desde el primer día, esa noche, yo no dormí. Esa noche en el cuarto, en la casa donde me estaba hospedando, mi mamá estaba recuperando en un hotel de un ataque al corazón, y mi abuela la estaba atendiendo. Y en el momento que yo pasé al altar, mi madre se sanó, se levantó de la cama y dijo, la petición de mi oración, de tu mamá, de mamá Juanita, que era mi abuela, y mi mamá, Mercedes, y dijo, mi hijo se ha convertido. Hermano, es que la presencia de Dios contesta la oración. Dice, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Dice, la oración eficaz del justo, obrando eficazmente puede mucho, hermano. No te dejes engañar, no te dejes desanimar. La oración es la llave de la victoria, es la llave de la gloria de Dios, es la llave del cielo, hermano. Y a eso le añade un día que otro, que el tiempo que tú usas para almorzar, para cenar, para desayunar, pues entonces te toma una agüita, lo que puedas, porque todo el mundo no tiene la misma condición física. Pero dice, este género no sale sin oración, ayuno. Hay un momento que, y no es por dejar de comer, sino que hablando de esto del ayuno, el ayuno no es simplemente dejar de comer,
porque antes yo podía ayunar estar un montón de días sin comer, pero a medida que uno se va poniendo más viejo y necesita más fuerza y cosas, y cuidado del cuerpo, uno puede hacer lo que hacía antes. Es decir, que es coger, el ayuno en sí es tomar el tiempo. Mire por eso, separar el tiempo para Dios, que usted usa, bueno, en el caso conforme a lo que usted físicamente, bueno, pues hoy me tomo un poquito de agua, un juguito, porque puedo, pero todo el desayuno, ese tiempo de desayuno lo dedico a leer la Biblia y lo dedico a orar. El ayuno es un momento que usted decide, bueno, yo si tengo que ir a trabajar, tengo que trabajar. Pero entonces, ayuno, por ejemplo, me voy tempranito, me voy en ayuno con un juguito, lo que fue, un poquito de agua, voy a trabajar, voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero entonces, el tiempo que tenía para almorzar, no almuerzo ese día, lo que hago es que me voy a un rinconcito a leer la Biblia y a orar. Es decir, la oración es parte junto con el ayuno. Y por eso Cristo le dice a aquellos que habían luchado con aquel demonio, y dijo, mira, lo hemos hecho todo, pero el demonio no se va. Y él dice, este género no sale sin oración y ayuno. Hermano, mire, es como las guerras. Ahora mismo estamos en medio de una guerra donde se está luchando contra un movimiento político religioso. Porque esto de los iraníes, eso hay que entenderlo y lo estoy hablando aquí. El Islam no es una religión, es una secta política. Es una secta política con opinión de gobernar el mundo entero, dice, por un Dios llamado Alá que no existe, por un profeta que fue un pedófilo, un enfermo sexual, por un libro que le llaman el Corán, que es una mezcla de cuánta doctrina pudieron encontrar del judaísmo, del cristianismo, de cuánto demonio hay. Un libro totalmente envenenado con doctrinas de odio, doctrinas de confusión, degradación de la mujer. Sí, yo creo que la gente no entiende que lo que se está peleando ahora mismo en Mediano Oriente es un evento profético. Dios lo ha permitido. Yo he venido dando un estudio aquí sobre la historia del trasfondo persa. Irán, el Islam no existía. Lo que existían eran los persas, la nación persa. Y hablamos ya de los reyes Ciro, Darío, Artajerjes, Asuero, los reyes que eran persas. Eso no, déjame decir, tenían una filiación, un respeto proféticamente con el pueblo de Israel. En 1997, este grupo islámico de ayatolas, radicales, fanáticos, endemoniados, un movimiento político disfrazado totalmente de supuesta espiritualidad, pero hermano, es una cosa llena de odio, degradación de la mujer. Hermano, que cuando una mujer la violan, entonces ya es material inservible. Entonces lo que hacen es que antes de matarla buscan 20 más de sus seguidores que la violen también y después la matan. Esto que Dios ha permitido, ese abuso que desde 1979 están haciendo, mire cuántas mujeres, la gente criticando lo que ha pasado en esa guerra, hermano. Pero ¿dónde están los líderes religiosos? ¿Dónde están los políticos que se quedaron callados? Que cuando empezó este evento y el pueblo persa, no islámico, el pueblo persa, que ha vivido desde el 79 bajo un yugo de esclavitud, de tormento, de humillación, de inmoralidad, de esclavitud, se levanta a protestar, miles en las calles, sin armas, sin cuchillos, sin nada, simplemente levantando sus manos y su voz en alto. Otras palabras, hermano. Y entonces, el supuesto líder de esta gente, que ya cayó delante de la mano de Dios, está ya muerto. Porque hay gente que no le gusta que uno enseñe la palabra como es. Pero si usted va a creer la palabra, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de paz, pero también es varón de guerra. Y es varón también de proteger la mujer. Es un Dios magnánimo, no es un Dios que tortura, pero también es un Dios que aborrece la abominación
de tipos de esta clase que enseñan una dictadura, una situación donde las mujeres son violadas, son golpeadas, son maltratadas, los niños son indoctrinados, son indoctrinados desde niños para que odien a los judíos, odien a los cristianos, y se le mete en la cabeza, porque eso es lo que la gente no entiende. Y si seguimos así como estamos, veremos a Puerto Rico y veremos el Caribe y veremos a Estados Unidos como se está viendo Europa allá. Y yo tengo que hablarle a ustedes porque ustedes son el pueblo que Dios me ha puesto para que le advierte. Si el atalaya viera el mal venir y no lo advirtiera, será culpable de la sangre. Este no es un asunto de Estados Unidos y de los iraníes, es un asunto de Dios que está metiéndole mano y permitiéndole que detengan esto. Tú sabes que en los momentos que esto comenzó, miles de iraníes, mujeres y niños y ancianos salieron a las calles a pedir libertad, sin armas, sin nada. Y a la orden del ayatolá que el juicio de Dios le cayó encima y ya está en el infierno, a menos que Dios no creo que se haya arrepentido, debe estar en el infierno. Hermano, mataron más de 45,000 mujeres y niños y hombres, gente que no estaban armados, que lo único que estaban en las calles diciendo queremos ser libres, no queremos que nos sigan maltratando las mujeres, siendo apedreadas simplemente porque no se ponen un paño en la cabeza y una tontería y un tormento y una esclavitud donde la mujer, yo no sé cómo puede haber feministas que estén apoyando a Irán, que están apoyando a estos ayatolás, hijos del diablo, yo no sé cómo puede. Si eso es la peor castigo que ha habido a la mujer, instrumento del diablo son ellos. La mujer no vale nada en ese sistema. La indoctrinan como robóticamente desde niños. Es igual que el comunismo, es igual que el socialismo, igual que la doctrina fanática, las sectas fanáticas. Todos son iguales. Pero estos son movimientos políticos que quieren gobernar el mundo entero. Y hubo un tiempo en la historia, cuando el tiempo que comenzó todo esto con la revelación demoníaca del Corán, la supuesta revelación del profeta Mahoma a Dios a él y la creación de ese movimiento. Hermano, esa cuestión fue totalmente satánica y es un movimiento de gobernar políticamente el mundo. Y esa gente, ese cielo de ellos no existe, ese Alá Dios es un Dios falso. Hermano, eso es un movimiento que quiere volver a lo que una vez tuvieron. Pero deben decirle que ese movimiento no apareció sino 300 años después de que vino el cristianismo. A los 300 años fue que el diablo inspiró a este tipo llamado Mahoma, lo metió por ahí en una cueva, los demonios le dieron revelación, escúchelo bien claro, hermano, cogió un poquito del cristianismo, cogió un poquito del judaísmo, cogió un poquito de todos lados y creó una Biblia falsa que se llama el Corán, un libro que destila odio, engaño, mentira. Eso es lo que Jesús dijo. Jesús advirtió de esto cuando estaba en la tierra. Y está bien claro en el capítulo 24 de Mateo, cuando el Señor, leemos del versículo 1 en adelante, y cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Estamos leyendo Mateo, sermón profético, sermón del Monte de las Olivas, capítulo 24, verso 1 en adelante. Vamos ahora, vamos a empezar de nuevo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, ya él estaba cerca de enfrentar el Calvario. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Sí, el diablo embeleza a la iglesia muchas veces con la grandeza humana, con las filosofías humanas, con los embelecos humanos. Hermano, déjame decirle, y entonces respondiendo, él les dijo, porque bien claro, Jesús cuando le vinieron a presentar toda esta gloria, le dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24,
2, y lo repito de nuevo, ellos le preguntan, y le dicen, mira qué templo, mira qué maravillosa, qué muchas cosas estamos haciendo. Hermanos, hay que volver a la unción, hay que volver a la palabra, hay que volver a seguir no hombres ciegas ni mujeres ciegamente, hay que seguir la palabra y seguir al Espíritu de Dios y tener cuidado porque estamos en la batalla final. Pero esto se refleja en este mensaje y yo quiero leer de aquí hoy. Veáis todo esto, verso 2. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermano, y esta señal se cumplió en el año 70 después de la muerte de Cristo. Hermano, las tropas romanas entraron con uno de sus generales más poderosos y derribaron todo. La sangre llegó hasta los frenos de los caballos. Y fue cuando el general Tito, al frente de las huestes romanas, ante un supuesto levantamiento judío, vino y todo esto se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito invadió a Jerusalén y Jesús le había dicho, de cierto os digo, no quedará piedra aquí sobre piedra que no sea derribada, y se cumplió. Porque cuando un pueblo se aparta de Dios, la protección de Dios se aparta. Cuando una iglesia descuida la espiritualidad, descuida la palabra y todo se va en emocionalismo, en cosas totalmente articuladas, y se echa a un lado la palabra, y se le echa a un lado la oración, y se le echa a un lado el ayuno, y se echa a un lado la consagración, se echa a un lado la vigilia, se echa a un lado la presencia de la unción, hermano. Entonces tienen que reemplazarse, se meten otras cosas. Y vienen entonces, y cuando la gente empieza a seguir, seguidores que aparecen de aquí para allá, hay que tener cuidado en estos días. Pero mire bien claro, a medida que se acerca el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, esto hermanos, no piense que se va a poner mejor. Sí, va a haber bendición, va a haber avivamiento, pero hermano, dice bien claro que lo que vendrán en días, dice segunda de Timoteo 3:1, dice, en los posteros tiempos vendrán tiempos peligrosos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si esos días no fueran acortados, serían pocos los que se salvaran. Porque estamos en la batalla final. Ahora en este año cumplimos 53 años del Día del Clamor. A las 10 de la mañana, el 7 de septiembre, que es el primer lunes que se celebra como se celebraba, como la Pascua la celebraban una vez al año y bajaban de todos los pueblos y de todas las naciones y bajaban de todos los campos y iban a Jerusalén. Pues el Día del Clamor, cuando Dios me inspiró esto y mi familia, estábamos metidos en Colombia y después en las montañas de Puerto Rico, y Dios me habló de establecer un día al año donde bajara la gente de todos los campos, de las costas, de cuantos sitios, de todos los que creen en Jesucristo, y allí nosotros ese día nos humilláramos, si se humillara mi pueblo, entre los cuales he invocado mi nombre, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra, Cabashanda, la batía, mae, y nos uniéramos como un solo pueblo, a levantar los muros de Puerto Rico, a buscar la unción de Puerto Rico, del Espíritu Santo, a corregir lo torcido, a limpiar lo que no es agradable a Dios, a buscar confrontar las mentiras del diablo, a levantar el ánimo caído del pueblo, a prepararnos para los últimos eventos antes que suene la trompeta, antes que venga Cristo, antes que venga el arrebatamiento de la iglesia, en lo que vamos caminando. Preparar al pueblo, hermano, porque sí, Dios va a hacer cosas grandes, va a haber avivamiento, hermano, pero a medida que Cristo esté llegando el tiempo final, hermano, más demonios se van a revolcar, más herejías van a aparecer. Mire lo que dice aquí bien el Señor, lo primero que le dice es la señal primero que se cumplió bajo la invasión del general Tito, romano, barrieron el freno, la sangre llegó hasta el freno de los caballos. El templo fue barrido totalmente, hermano. Y los pocos judíos que lograron, porque se habían levantado políticamente en una rebelión, tuvieron que huir a Masada. Ya yo he ido tantas veces allí que no me gusta ni ir ya, porque le digo, porque me recuerdo de lo que cuando la gente hace cosas sin llamarlo Dios,
cuando gente se mete al ministerio sin llamarlos Dios, cuando la gente se mete a predicar cuando no sabe ni lo que es una experiencia cristiana, cuando la gente levanta sectas falsas, hermano. Y de eso estamos hablando porque en el periódico de hoy salió una noticia que ha sacudido a todo el mundo, de una cosa que no es que pasó ahora, que sus resultados se están viendo ahora. Una secta con un montón en Estados Unidos que hay aquí, de personas que se hunden en el pecado o son apóstatas, porque dijo Pablo, primera de Timoteo 4:1, dijo, en los posteros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Entonces, estamos hablando aquí al principio, estamos hablando. Entonces Jesús les lo dice bien claro. Dice, estando él sentado en el monte de los judíos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá del fin de tu venida y del fin del mundo. Y recuerden que cuando ellos le presentan la gloria de sus grandes logros tecnológicos, sus esplendosos, sin nada más que la gloria humana, que es lo que muchos están buscando en el día de hoy, han dejado la unción, han reemplazado la verdad, la palabra por la filosofía humana, han reemplazado la presencia del Espíritu Santo por el espíritu de error y por doctrinas de engaño, doctrinas de demonios, hermano, porque esto lo dice, muchos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores, primera de Pedro 4:1. Eso es lo que, y esto fue lo que a Cristo entonces le dice a ellos, porque en un momento dice, cuando él le habla de la destrucción del templo, que en el año 70, después de Cristo se cumple en realidad, dice lo siguiente, y dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y en el verso 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, escuche bien, verso 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Yo quiero enfatizar en esto, hermano, y lo he enfatizado y lo seguiré enfatizando cuantas veces Dios, pero hoy, después de leer el periódico y ver la noticia que vi sobre una secta que se llamaba The House of Prayer hace muchos años atrás en Estados Unidos, y cómo una mujer tomó tanto dominio sobre eso, que de una iglesia salió una secta falsa. Hermano, y si usted ve todas las cosas, un montón de sectas fundadas por mujeres y por hombres que se desviaron de la verdad de Dios y se inventaron doctrinas de demonios. Y cuando usted empieza a seguir a un líder, sí, es bueno que uno respete las autoridades de la organización, de la iglesia, pero a Dios, Pablo le dijo el Espíritu Santo le dijo a Pablo que le hablara a los hebreos. En el capítulo 12, uno en adelante dice, puesto los ojos, le dice Pablo a la iglesia en Roma, la iglesia en aquel momento, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon tu mirada en Cristo. Y si el predicador o la predicadora, el pastor o la pastora o el evangelista o quien sea, se va desviando y le va añadiendo cosas que no están aquí y va tomando control de tu vida total, el que tiene que tomar control es el Espíritu Santo, el que tiene que tener control de ti es la palabra. Pero entonces empiezan a inventar loqueras. Yo me los encuentro cada rato por ahí, hermano. Gente inventando, gente que se convierte en profetas, dando ministerios, prometiendo cosas que le vienen a la mente, inventando requisitos. Les voy a decir bien claro, aquí hubo un hombre que Dios usaba, y no voy a mencionar su nombre. Hay una diferencia grande entre un hombre o una mujer que Dios usa y se mantiene en la palabra, como se mantenía allí, como se mantenía Billy Graham, como se mantenía Maurice Cerullo, como se mantenía un montón de gente. Y que cuando se han dado cuenta que uno ha cometido un error, lo corrige. Pero hombres y mujeres verdaderamente íntegras, que trazan la palabra. Pero hay un montón de gente, lo que han mezclado es el emocionalismo. Lo que están es un espectáculo. Hermano, si uno danza en el espíritu, es en el espíritu, no en la carne. Si uno adora en el espíritu, no en la mera y superficial emoción.
Y cuando la palabra profética sale, tiene que estar respaldada por el Espíritu Santo. Uno no puede seguir gente ciegamente, hermano. Ciegamente se sigue solamente a Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. ¿Cuál es el peligro más grande que tenemos, hermano? Un montón de gente que por ahí, que en algún momento tuvieron una experiencia con Dios, se apartaron de Dios, como este hombre que ya hace años murió en la cárcel. Y este hombre empezó por ahí dando cosas y predicando la palabra, y hasta mi mamá y mi abuela iban a escuchar sus prédicas cuando reunía grupos. Hermano, y poco a poco se fue desviando. Y la gente fue siguiéndolo ciegamente. Todavía hay un grupo, que no voy a decir dónde está el grupo, porque todavía hay un grupo aquí en Puerto Rico que mantiene un templo y que todos los domingos transmiten los mensajes de ese individuo que terminó siendo un instrumento de error, escuche bien, de engaño, de doctrina falsa. ¿No? Y terminó, y casi todos esos cultos terminan, mi hermano, en eventos de inmoralidad, de rebeldía, de doctrinas donde asumen el control de la vida completa de la persona, arruinan los hogares, en vez de, no es que den consejería ni que den sabiduría, no, que implantan unos modelos de vida privada que se meten y hacen lo que da la gana con la mente de los jóvenes, de los niños. Hay que tener cuidado. ¿A quién usted, pastor y pastora, le entrega el púlpito? Hay que tener cuidado a quién usted está siguiendo ciegamente y que se aparta de las verdades bíblicas. Pero mire, después de todo, cuando esta gente, estos apóstoles le preguntan qué señal habrá de tu venida, el fin del mundo, antes de hablar de las guerras, antes de hablar de los terremotos, antes de hablar de las pestilencias, antes de hablar de la persecución, mire lo que dice el Señor en el verso 4, búsquelo ahí. ¿Qué quiere decir? Que este tiempo hay gente buena, hay mujeres y hombres de Dios que Dios usa, hay pastores y pastoras de Dios que Dios usa, pero en medio de todo esto, hermano, la advertencia que el Señor les dio a los apóstoles para nosotros en este día es el siguiente, Mateo 24, 4, ese versículo, escuchen, y eso está en Lucas, está claramente en Lucas 18, bueno, lo dice bien claro, vamos a ver, vamos a Lucas 21, vamos a leerlo, está bien claro, está aquí, sí. Lucas capítulo 21, está bien claro ahí también, hermano, lo que le acabo de leer, mire, porque esto fue el relato de Marcos y el relato del sermón profético del Monte de los Olivos, de Marcos, de Mateo y de Lucas, fueron lo que ellos, por eso en algunos hay cosas que no es que contradicen, sino que hay algunas revelaciones más profundas, pero hay algunas que son lo mismo. Pero en todo lo demás, que usted captó esto, lo pone ahí. Pero mire bien claro, en este libro, Mateo 24, el comienzo de la advertencia de los últimos tiempos no es solamente los terremotos, no fueron primero los terremotos, ni las pestilencias, ni las guerras, ni los rumores de guerra, ni nación contra nación, ni reino contra reino, ni la persecución, no, todo eso sí. Pero el peor peligro que advirtió está en este versículo. Léalo aquí. Mateo 24, 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y lo dice bien claro Pablo, lo dice, examinarlo todo. Pablo escribiendo a Timoteo dice examinarlo todo y retener lo bueno. No menospreciéis las profecías, no contristéis el espíritu, pero examinarlo todo, porque los hombres y mujeres se pueden equivocar. Pero miren la palabra, mirad que nadie os engañe. Antes de hablar de terremotos, antes de hablar de tormentas, de cambio climático, antes de hablar de nada de eso, que se inventa mucha gente por ahí, hermano, antes de hablar de guerra y rumores de guerra, y nación contra nación, y reino contra reino, y pestilencias, y plagas, y hambre, y terremotos en diferentes lugares, dice él, mirad que nadie os engañe, tenga cuidado lo que usted está aprendiendo, examínelo, no siga ciegamente a nadie. Oiga, aprenda, pruebe,
pídale a Dios entendimiento y sea humilde en escudriñar la palabra. Hermano, tenga cuidado con todos esos embelecos que le están pasando por internet. Mire todos esos embelecos que le están metiendo por programas por ahí raros y libros. Mire, hay gente que están siendo usada, gente mire el caso del Islam. Es el caso más tremendo. 300 años después que Cristo se murió y resucitó y se fue al cielo. El diablo coge esa mente de un pedófilo, un enfermo, que era Mahoma, lo mete en una cueva. En esa cueva, igual que lo que pasó con ese profeta que murió en la cárcel, que se metía en las cuevas por allá y decía que Dios le reveló esto y le reveló aquello, y terminó con una doctrina negando todos los principios bíblicos, negando, mi hermano, la profundidad de la palabra, negando el bautismo real, que es el nombre del Padre, de Dios y del Espíritu Santo, y empezó a regar una mala interpretación de la Biblia, que el que no se bautizaba solamente en el nombre de Jesús todavía no era salvo completamente. Es un disparate. El bautismo en las aguas no salva a nadie. La razón del bautismo, cuando empezó Juan el Bautista y después cuando siguió la iglesia bautizando, era un momento de tú declarar tu fe abiertamente. Ni te salva ni te condena, pero que da testimonio que tú estás tan seguro, y pensando en aquel tiempo que se perseguía a los cristianos y ahora que se está persiguiendo. El bautismo es un mandamiento de Dios para que la gente que se convirtió salgan del closet y públicamente den testimonio: yo me convertí a Cristo. Pero el bautismo en agua no salva ni condena. Es una señal de uno haber sido cambiado, transformado, nueva criatura, convertirse, de modo que según está en Cristo, en la criatura de las cosas habían pasado, todas son hechas nuevas, y que ya somos cristianos y no nos avergonzamos de nuestra fe. Porque óyeme bien, porque la realidad es, hermano, que yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es potencia, es poder, primero para los judíos y después para todos los que creemos. No tengo de qué avergonzarme. Entonces viene Jesús y dice, y de este mandamiento que se lo da en el libro de Marcos, dice: y por todo el mundo y predicar este Evangelio, todo el que creyera y fuera bautizado será salvo. Pero ¿qué quise? No es que será salvo porque será bautizado, no. Todo el que creyere, todo el que se convirtiere, todo el que confesara su pecado, todo el que se arrepintiere. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiar nuestros pecados y llevarnos a la perfección. Dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El bautismo, dice, pues, y fuera bautizado, porque si verdaderamente se convierte, la señal, el testimonio público es que va y se bautiza. ¿Por qué tener miedo? Si no se ha convertido, ¿por qué negarse a bautizar? No, el bautizarle no lo salva, ni lo condena, pero da testimonio de que se convirtió de verdad. Por eso dice: ir por todo el mundo, predicarte el evangelio, todo el que creyera y fuera bautizado será salvo. En otras palabras, será salvo, dará testimonio de que es salvo, de que realmente ha conocido a Cristo. Porque una vez y más en aquel tiempo, como ahora, que en Nigeria, que en Irán, que en diferentes partes de Europa, que aún aquí mismo en estos días en Adjunta trataron de quemar 2 iglesias, una católica y una pentecostal. Hermano, la persecución. Entonces aquellos, en aquel momento que la persecución era más abierta, aunque ahora creo que está peor, y a medida que venga Cristo, peor se va a poner esto. Pues es una cuestión de que el cristiano verdadero que se ha convertido, que ha confesado sus pecados, no se avergüenza, y como es salvo, se va y públicamente lo publica en el bautismo. En otras palabras, eso con lo que la interpretación de eso es, y el bautismo será una confesión pública de que ya ha habido un nuevo nacimiento, de que ya ha habido una confesión de pecado, que ya ha habido una conversión, que ya ha habido un momento de arrepentimiento y que está declarándose hijo de Dios, hija de Dios, convertido. El bautismo es el sello público
público. Y por eso, y en aquel tiempo y en este tiempo es necesario. Pero que hay un montón de gente que se bautizan y si no se han convertido y si no han confesado sus pecados, con todo el bautismo van para el infierno. Porque el bautismo no salva ni condena, lo que es que da testimonio de que tú te has convertido, de que el Espíritu Santo ha entrado en tu vida, de que la sangre de Cristo te ha lavado, de que has confesado a Jesús como tu reino, como tu Señor. Y eso es un testimonio público. Y en aquel momento, igual que ahora, tú tienes que hacerlo en un momento que hay persecución. Esto da testimonio, porque no me avergüenzo, decía Pablo, del Evangelio, porque es de Jesucristo, porque es potencia primero para el judío y después para el gentil, para todos nosotros. Sí, pues este hombre empezó con otro que se llamaba un tal profeta que se llama William Branham. Ese empezó y unos grupitos empezaron. Entonces empezaron con el asunto de solo Jesús, que todo el que no estaba bautizado en el nombre de Jesús estaba incompletamente, pero es que le atribuyeron poder a lo que no tiene poder. El bautismo en agua es simplemente una señal pública, un testimonio de lo que ya es la decisión que yo he hecho, que tú has hecho en tu corazón, pero no salva ni cambia. Lo que cambia es cuando tú confiesas tu pecado, cuando tú te conviertes, cuando tú te arrepientes, cuando tú abres tu corazón a Cristo y le dices, es pecado contra ti, Señor, yo pido perdón, entra a mi vida. Y entonces Pablo dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno no está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasado, todas son hechas nuevas. ¿Qué dice? De modo que si alguien se bautizó, no, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasado, todas son hechas nuevas. Y después te vas a 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados a Él, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No el disparate que yo oigo un tipo ahí, un afroamericano, que está engañando a los afroamericanos por montones en la Biblia. El puertorriqueño que ya está, que murió en la cárcel porque además de empezar con el jueguito ese de negar la Trinidad y de darle poder salvador al bautismo en el nombre de Jesús y decir que eso del bautismo de la Trinidad, el Padre y el Espíritu no era un demonio, no era completamente salvo. ¿Y dónde terminó ese hombre? Lleno de doctrina, arrestado, murió en la cárcel, hermano. Todavía hay una gente ciega que le siguen y siguen invirtiendo el diablo dinero para confundir gente en esas doctrinas falsas. Hermano, búscate una iglesia de sana doctrina. Hay mucha porquería en el Abba Shamalaya. Y mire, Cristo habla claro de esto y lo dice también, lo dice aquí en Lucas, y lo vuelve y lo repite en Lucas capítulo 21, verso 8, dice bien claro. Él entonces, bueno, le pregunta, es la misma, porque es un reescrito de lo que aquellos oyeron, y aquí está, mirad que no seáis engañados. En la otra, mirad que, dice bien claro, en aquel Mateo 24 dice, mirad que nadie os engañe, y aquí, bueno, Lucas lo escribe y dice, mirad, Jesús entonces dijo, mirad que no seáis engañados. Ese es el problema, la mentira del diablo. El diablo es un padre de mentira, el acusador de los hermanos. Y ese engaño de doctrina falsa, mire cuántos millones de gente están siguiendo el Islam, una doctrina de demonios, de pedofilia, de un pedófilo, un enfermo sexual que se casa con una niña de 9 años, de 6 años de edad y la guarda hasta los 9 y ahora están haciendo unos reescritos en sus manuscritos para que se legalice el matrimonio islámico a los 9 años. Esto es una secta demoniática, inmoral, es una secta demoniática, es una secta política. Y hubo un tiempo que llegaron a conquistar toda Europa, porque este es un movimiento, ahora ellos quieren de nuevo. Hermano, han puesto a Europa, ya prácticamente tienen infiltrado Inglaterra, Francia, Italia, toda Europa. Están metidos en España, se han metido en Estados Unidos, hermano. Son mensajeros del infierno, del engaño. Son mensajeros del diablo. El Dios Alá no existe. El libro ese que llaman el Corán, eso es un libro que ese loco escogió inspirado por los demonios, con un poquito de cristianismo, un poquito de judío, no sé cuántas cosas, y creó todo ese embeleco que llama hasta a que todo el que sea infiel lo maten, todo el que no se convierta a su secta, ese hay que matarlo, hay que matar a los judíos,
Miren los cánticos, muerte a América, muerte al gran Satán de América, muerte, muerte, muerte y muerte a los israelíes, a Israel. Hermano, eso es un movimiento satánico de los últimos tiempos. Ellos tuvieron su tiempo y quieren y están al punto de tomar América. Y toda esta guerra que usted está viendo, que está pasando, Dios la ha permitido. La ha permitido porque Dios, Dios me ha mostrado algo allí, y lo voy a decir aquí, ore, porque ese pueblo persa, Dios lo está liberando y está haciéndole frente al Espíritu Santo a través de esas doctrinas demoníacas. Y déjeme decirle, y para que esa gente, está Dios revelándose a muchos de esos ayatolas y están matándolos porque se están convirtiendo. Mataron 45,000 persas que se rechazaban a seguir esa ideología demoníaca y seguir la filosofía de unos viejos endemoniados con doctrinas de demonios, enfermos sexuales. Pero ahí hay gente indoctrinada que Dios quiere salvar y que Dios lo va a sacar. Pero si tanto problema con Trump, olvídense de Trump. Por Trump hay que orar, porque hay que orar por los que están en eminencia. Y hay que orar por él para que Dios lo cuide. Hay que orar para que si está mal se corrija y que Dios lo guíe. Porque todo eso es una guerra permitida por Dios para decirle a quienes quieren extirpar al pueblo de Israel, quieren coger el cristianismo y detenerlo, que Dios está viendo y que estos son los últimos días, hermanos. Y Dios me mostró que en esa zona de Irán, de todo ese país que es el más grande de toda esa zona, viene un terremoto enviado por Dios que los va a hacer que se caigan sus dioses, se caigan sus filosofías, porque si el problema de esto, al que le va a la este es el comienzo, Dios ha permitido esto, pero lo que viene es la mano de Dios sobre toda esa gente. Y todos esos políticos que se están vendiendo, todos esos religiosos que se están descuidando y permitiéndole el mal, mirad que nadie os engañe. Viene un avivamiento, pero hermano, el avivamiento empieza con los ataques de las doctrinas falsas. He tomado este programa para advertirle, hermano, oren a Dios. Las iglesias restauren los estudios bíblicos, restauren los ayunos, restauren la búsqueda sobre todo de la unción y no dependan tanto en la inteligencia artificial. No dependan tanto en el emocionalismo, en el brincoteo, en el santo. Hay tiempo para todo, pero empiecen a buscar la gloria de Dios de rodillas, de pie, lo que sea, en la humillación. Si mi pueblo se humillara, entre los cuales he invocado mi nombre, yo entonces oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Jabashaya, somos nosotros. Y el día 7 de septiembre vamos para clamor, como un solo pueblo, como una sola iglesia. Vamos a humillarnos. Vamos a pedir la unción de Dios. Vamos a pedir que Dios se manifieste sobre nuestras vidas. Y que de aquí de esta pequeña isla salga la esperanza de toda América Latina de nuevo. Y que dejemos de estar buscando todo este emocionalismo que trata de reemplazar la unción, que trata de reemplazar la limpieza del espíritu, el arrepentimiento. Hay mucha gente engañada, hay mucha gente descuidada. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a buscar a limpiarnos de odio, de rencores, limpiarnos toda la basura teológica que nos están metiendo muchos locos por ahí, vendiendo el evangelio, comercializando hasta lo que es la búsqueda de Dios, hermanos, y reemplazando con emociones carnales la verdadera manifestación de la gloria de Dios en la adoración. Oh, hermano, nos vemos el 23 de mayo. Estaremos en el 23 de mayo, si Dios lo permite, estaremos a las 6 de la tarde en el área recreativa Orlando López Cepeda, calle allá en el pueblo de Sabana Grande, Así que en el área recreativa Orlando López Martínez. Y vamos a estar ahí bajando por la plaza para abajo. Nos vemos allí a las 6 de la noche, mi hija y yo estaremos allí. Y esté atento a todos los sitios donde vamos. Hermano, pongamos nuestra esperanza en el Señor. Oremos por el presidente Trump. Oremos por los gobernantes, oremos por los que están aquí en la política, que se conviertan. Oremos para que este hombre, Dios lo cuide, lo guarde. Yo se lo dije hace meses, que lo van a seguir intentando matar. Y oremos para que ese hombre no se desvíe de la palabra, no se desvíe
y que tenga una experiencia verdadera en Dios. Y vamos para adelante, y el 7 de septiembre a las 10 de la mañana nos veremos frente al Capitolio. Y esto le pido, y sigo orando, hermano, que Dios nos provea de sus necesidades, de sus riquezas en gloria, todo lo que necesitemos para que la ofrenda que se recoja allí no tenga que ser sino para el año que viene. Pero que Dios nos provea a todos salud y le provea al ministerio todo lo que necesita. Usted ve durante el programa toda la información, cómo usted puede enviar su cheque, su giro postal, cómo puede usar el ATH móvil, cómo puede usar la cuenta del Banco Popular. Todo eso sale mientras usted está viendo ahí. Pero lo más importante es que ore y ayune. Y pastores, pónganse de acuerdo a salir de los campos, de los pueblos. Nos veremos el 23 de mayo, nos veremos en Sabana Grande, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Bueno, lo veo aquí, déjame ver. Nos vemos en Sabana Grande. Dios les bendiga y Dios les guarde, mis amados. Nos vemos aquí mañana a esta misma hora.